Bien, vamos a continuar con un ejercicio de derivada de un producto de funciones. Y no vamos a plantear el mismo ejercicio, la misma función que resolvimos en un video anterior, donde había el producto de tres factores. En aquel video lo que hicimos fue agrupar el primero y el segundo factor para que sea solamente u, y este tercero que sea b, ¿no? Para poder utilizar la fórmula que conocemos como la derivada del producto de dos funciones. Pero tenemos una alternativa cuando tenemos tres factores y es esta fórmula directamente. Cuando tenemos tres factores, u, b, w. En este caso, u va a ser x al cubo, el factor b va a ser a elevado a x y el factor w va a ser igual a e elevado a x. Y aquí tenemos la fórmula para derivar el producto de tres funciones, que nos dice la derivada del primer factor, que es u, por b y w sin derivar, más el factor u, que es el primer factor sin derivar, por la derivada del segundo factor y por el tercero sin derivar. Y luego más el primero y el segundo factor sin derivar por la derivada del tercer factor. Entonces fíjense que en la fórmula necesitamos en realidad para reemplazar la derivada de cada uno de los tres factores. Entonces vamos a hacer esas derivadas por separado. Habíamos mencionado que el factor u va a ser x al cubo, ¿no? Y la derivada del factor u, que será la derivada de x al cubo, es 3x cuadrado. Esa es la derivada de u, es decir, u'. El factor b va a ser a elevado a x. La derivada de a elevado a x, recordemos, la tenemos incluso la fórmula aquí, la número 12, va a ser igual a elevado a x por el logaritmo natural de a. Y el tercer factor, que es el w, será para nosotros e elevado a x. La derivada de e elevado a x, utilizando la fórmula 13, va a ser directamente e elevado a x. Fíjense que ya tenemos la derivada de los tres factores, ¿no? De u, de b y de w. De la misma manera tenemos los tres factores también sin derivar. Reemplazando en la fórmula, ¿qué nos dice? Inicialmente dice derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de u? 3x cuadrado. Por b y por w sin derivar. B va a ser a elevado a x y w va a ser e elevado a x. Perfecto, aquí tenemos eso. Más, luego u sin derivar, que será x al cubo, lo tenemos acá, por la derivada de b, es decir, b', que es a elevado a x por el logaritmo natural de a, que lo tenemos acá, perfecto, y por w sin derivar, que es e elevado a x. Lo hemos colocado acá, perfecto, más u y b sin derivar. Estaríamos hablando de x al cubo y de a elevado a x. Y lo estamos colocando acá. Perfecto. Y por la derivada de w, que es e elevado a x. Y lo colocamos acá. Perfecto. Si analizamos los tres factores que se forman, veamos qué tienen de común. Tenemos aquí un x cuadrado, un x al cubo y un x al cubo. Es decir, que pudiéramos factorizar un x al cuadrado. ¿Qué más tenemos en común? A elevado a x también está presente en los tres factores. De la misma manera, e elevado a x también está presente en los tres factores. Entonces podemos factorizar un x al cuadrado, un a elevado a x y un e elevado a x. Si factorizamos estos tres factores, estos tres elementos de este primer factor, ¿qué nos queda? Únicamente el 3. Si hacemos lo propio con este segundo factor, factorizando un x al cuadrado, un a elevado a x y un e elevado a x, nos va a quedar una x acá porque esto está al cubo y nos queda el logaritmo natural de a. Y si hacemos lo mismo con este tercer factor, como tenemos un x al cubo y lo que estamos factorizando es un x cuadrado, pues nos va a quedar solamente la x, ¿no? Porque ax y e elevado a x estamos también factorizando. Y esta será la derivada de esta función f de x, pero utilizando la fórmula que tenemos específica para derivar el producto de tres funciones. Si comparamos con el video anterior, vemos que hemos llegado exactamente al mismo resultado. Muchas gracias.